Dichosos los que viven en tu casa alabándote siempre. Dichosos los que encuentran en ti su fuerza, oh Señor. 5 de marzo de 2025, miércoles de ceniza. Las lecturas del miércoles de ceniza, primer día del tiempo de Cuaresma, son las siguientes. La primera lectura está tomada del libro del profeta Joel, capítulo 2, versículos del 12 al 18. La segunda lectura está tomada de la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 20, hasta el capítulo 6, versículo 2. Y el evangelio está tomado de Mateo, capítulo 6, versículos del 1 al 6 y del 16 al 18. Tomamos en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal, hacemos un primer repaso atento, pausado de los tres pasajes y pasamos a escuchar los comentarios. Del libro del profeta Joel. Esto dice el Señor: todavía es tiempo, vuélvanse a mí de todo corazón, con ayunos, con lágrimas y llanto. Enluten su corazón y no sus vestidos. Vuélvanse al Señor Dios nuestro, porque es compasivo y misericordioso, lento a la cólera, rico en clemencia, y se conmueve ante la desgracia. Quizás se arrepienta, se compadezca de nosotros, y nos deje una bendición, que haga posible las ofrendas y libaciones al Señor nuestro Dios. Toquen la trompeta en Sión, promulguen un ayuno, convoquen la asamblea, reúnan al pueblo, santifiquen la reunión, junten a los ancianos, convoquen a los niños, aun a los niños de pecho. Que el recién casado deje su alcoba y su tálamo la recién casada. Entre el vestíbulo y el altar lloren los sacerdotes, ministros del Señor, diciendo: perdona, Señor, perdona a tu pueblo. No entregues tu heredad a la burla de las naciones. Que no digan los paganos: ¿dónde está el Dios de Israel? Y el Señor se llenó de celo por su tierra y tuvo piedad de su pueblo. Palabra de Dios. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, somos embajadores de Cristo, y por nuestro medio es como si Dios mismo los exhortara a ustedes. En nombre de Cristo les pedimos que se dejen reconciliar con Dios. Al que nunca cometió pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que unidos a Él recibamos la salvación de Dios y nos volvamos justos y santos. Como colaboradores que somos de Dios, los exhortamos a no echar su gracia en saco roto, porque el Señor dice: en el tiempo favorable te escuché, y en el día de la salvación te socorrí. Pues bien, ahora es el tiempo favorable, ahora es el día de la salvación. Palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: tengan cuidado en no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean. De lo contrario, no tendrán recompensa con su Padre Celestial. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompeta como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para que los alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vea la gente. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar,
entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre que está allí en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como esos hipócritas que descuidan la apariencia de su rostro para que la gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sepa la gente que estás ayunando, sino tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Palabra del Señor. El miércoles de ceniza marca el inicio del tiempo de Cuaresma, que abarca desde este día y termina el Jueves Santo por la mañana para dar paso con la misa de la Cena del Señor al inicio del Triduo Pascual. La finalidad del tiempo de Cuaresma es servir de preparación para la celebración de los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Los fieles en este tiempo especial no solamente hacen penitencia buscando una profundización en su proceso de conversión, sino que recuerdan su iniciación cristiana, es decir, el bautismo, la confirmación y la Eucaristía que les ha permitido llegar a la condición de cristianos adultos en la fe. Joel es un profeta del que sabemos bastante poco. No contamos con elementos para dar su actividad profética en fechas, y aunque la mención del destierro al que se refiere como un hecho histórico lo coloca en una fecha probablemente tardía, el punto de partida del libro es singular. Se trata de una plaga de langosta que el profeta gusta de referir como una catástrofe nacional. Ya se sabe los efectos devastadores de este tipo de plaga en un ambiente campesino, en una cultura marcadamente agrícola. Líneas antes de nuestro pasaje, Joel describe la plaga con imágenes militares, como si los insectos constituyeran un ejército que busca arrasar con pueblos y ciudades. La invasión de los insectos se convierte en símbolo del castigo de Dios a su pueblo por sus infidelidades. Entonces resuena la llamada del profeta: ahora es el día del Señor, es tiempo para el arrepentimiento. El pueblo debe convertirse, volverse a Dios. Shub en hebreo es el verbo clave para que actúe en el pueblo la misericordia del Señor. La conversión a la que invita el profeta abarca a todo el pueblo en su conjunto: niños y niñas, jóvenes, solteros, casados, sacerdotes, fieles, y es una invitación que tiene tono urgente. El Señor a quien hay que convertirse es el mismo que se ha manifestado a Moisés. Es un Dios compasivo y clemente, paciente y misericordioso, como nos había recordado Éxodo 34:6. La frase final de la lectura revela una súplica nacida del corazón y una constatación del modo en el que Dios ha actuado siempre, con perdón y misericordia. En este miércoles de ceniza, la llamada de Joel es para que nos dispongamos al arrepentimiento y podamos así gozar de la misericordia divina que se manifestará en el misterio pascual que nos preparamos a celebrar. La segunda lectura está tomada de la segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 5:20 hasta el 6:2. Pablo se asume como embajador de Cristo y extiende esta cualidad a todos los cristianos y cristianas. Desde esta condición extiende un llamado que resuena en este inicio de la Cuaresma: déjense reconciliar con Dios. La reconciliación es un término que Pablo toma del ámbito político. Es el proceso a través del cual se logra una transformación en las relaciones interhumanas. Dado que la reconciliación en griego es un término contrario a la enemistad, es claro que la meta de la reconciliación es el restablecimiento de la paz integral entre las personas y los pueblos, el shalom bíblico, que implica plenitud de vida y de convivencia. Pablo aplica el término reconciliación para referirlo a la acción de Cristo. En efecto, la misión de Jesús fue la de reconciliar a todos los seres humanos con Dios. Eso significa el paso de una situación a otra distinta, una inversión. La situación de separación o de adversidad termina por convertirse en concordia y armonía.
Pablo está convencido que la reconciliación tiene su origen en la voluntad divina. Por eso el llamado no es a reconciliarse como si de una decisión humana se tratara, sino a dejarse reconciliar con Dios. Para explicar la reconciliación realizada en Cristo, Pablo utiliza un lenguaje un poco arriesgado. Tiene una frase: al que nunca cometió pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. Es una frase de audacia inesperada. En el ámbito político y social, la resolución de los diferendos pasa por el reconocimiento de que una parte tiene la razón y la justicia y la otra parte tiene la culpa y el pecado. La audacia de Pablo consiste en colocar en esta ecuación a Jesús, el inocente, del lado del pecado. El resultado es sorprendente. Nosotros quedamos por esa acción de Cristo en la parte inocente sin merecerlo. Pablo llama la atención sobre el momento actual de salvación. Dicen los sabios orientales que es inútil vivir en el pasado que ya se fue, o en el futuro que no ha llegado aún. La única realidad se encuentra en el presente. Pablo nos recuerda que no hay otro tiempo favorable fuera de este y que no debemos desaprovechar este momento de salvación. Por eso recomienda que la gracia de Cristo no sea desperdiciada o, como se expresa coloquialmente, echada en saco roto. El Evangelio está tomado de Mateo 6, versículos del 1 al 6 y del 16 al 18. En el marco del Sermón de la Montaña, que ocupa los capítulos del 5 al 7 del Evangelio de San Mateo, y después de las antítesis con las que Jesús ha corregido algunos de los mandamientos de la ley de Moisés para llevarlos a su plenitud, el discurso va a dirigirse ahora a comentar 3 prácticas tradicionales de la piedad judía: la limosna, la oración y el ayuno. Insiste el maestro en atender más a la intención del corazón que al hecho en sí mismo. Es en la interioridad del discípulo donde se juega su auténtica fidelidad al mensaje del Maestro. La nueva justicia que Jesús exige a sus discípulos implica empeñarse en crecer y madurar en la relación con el Padre del Cielo y no buscar el interés personal o la vanagloria. Aunque Jesús habla de recompensa, es claro que rechaza la doctrina del mérito propio de los fariseos. En la perspectiva de Jesús, la recompensa es también la obra de la gracia y no del merecimiento. Hay quienes han querido encontrar cierta contradicción entre estas instrucciones de Jesús de hacer las obras de piedad en secreto y la descripción del testimonio cristiano como una ciudad puesta en lo alto de un monte. Pero no hay contradicción alguna, porque se trata de cosas distintas. En el comentario sobre las prácticas de piedad, la insistencia cae sobre la finalidad de lo que se hace y sobre la intención de lo que se hace, para que los vea la gente, dice el texto. En el caso de la comparación de la ciudad en el monte, en cambio, el acento está en la consecuencia del testimonio cristiano. Quienes queden impactados por el ejemplo de los discípulos son los que terminarán glorificando al Padre que está en el cielo. Las 3 prácticas mencionadas por Jesús tienen hondas raíces en los textos del Antiguo Testamento. Son prácticas recomendadas por las Escrituras y por la predicación de los sabios judíos. La limosna es, por poner un ejemplo, un tópico repetido y muy valorado en el libro de Tobías, al punto que es considerada como capaz de conseguir el perdón de multitud de pecados, como nos recuerda también Daniel 4:24 y Eclesiástico 3:30. La instrucción de Jesús sobre la oración, con mucho más la más larga de las 3, previene a los discípulos sobre la posibilidad de convertirla en un espectáculo, en la que el orante busca solamente su propia gloria. Y finalmente, el ayuno es también otra oportunidad para encontrarse con Dios en lo secreto del corazón. Hasta aquí los comentarios a los 3 pasajes del miércoles de ceniza. Tomamos en nuestras manos nuestra Biblia o nuestro misal, hacemos un segundo repaso de los 3 pasajes y estamos ya listos para participar de la misa del miércoles de ceniza. Sprang im Blasme